Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con lo que son el servicio de Amazon RDS. El servicio de Amazon RDS no es más que cómo desplegar bases de datos relacionales dentro de la plataforma de Amazon. A nivel de concepto, es un servicio web que facilita la configuración, la operación y la escala de una base de datos relacional en la nube y proporciona una capacidad rentable y de tamaño ajustable para bases de datos relacional y se ocupa de las tareas de administración de bases de datos comunes, es decir, la gestión de usuarios, creación de bases de datos relacionales de cualquier motor. Más adelante vamos a ver qué tipos de motores de bases de datos soporta, así que continuamos. Los tipos de motores de base de datos soportados son DB2, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle y PostgreSQL. Amazon también ha creado su propia motor de bases de datos que se llama Aurora y este motor también está incluido dentro de los motores de bases de datos soportados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar una base de datos con el servicio de RDS y no dentro de una instancia S2? O sea, aquí mismo dentro de la página de Amazon vemos, digamos que un cuadro comparativo y vemos que a nivel de S2 a nosotros como clientes nos toca la optimización de las aplicaciones, todo el tema de la seguridad de acceso al server, lo que son la instalación de parches de seguridad al servidor, el escalado también va a ser automático, la alta disponibilidad también nosotros debemos configurarla, debemos configurar lo que son las copias de seguridad de la base de datos, los parches de seguridad también, etcétera. En cambio que si utilizamos el servicio de Amazon RDS, nosotros solamente vamos a hacer lo que es la optimización de aplicaciones, es decir, si dentro de nuestro modelado de bases de datos tenemos, digamos que un mal performance, nuestro DBA se va a encargar, digamos que de optimizar las consultas, ya sean de Select o de Stop Procedures, que estén, digamos que teniendo un mal performance. Y si se dan cuenta, a nivel de escalado, de disponibilidad, de backup, de parches de seguridad, todo eso va a ser administrado por parte de Amazon. Entonces, bien, sabiendo eso, pues vamos a la práctica y creemos una RDS y nos vamos a conectar a esa RDS. Entonces, dentro de la consola principal de Amazon Web Service, nos vamos al buscador y escribimos RDS. Aquí nos van a aparecer varios servicios, seleccionamos el primero y nos lleva a la ventana principal. Como les comentaba en la clase anterior, es muy importante tener en cuenta la zona en la cual vamos a hacer el despliegue. Bueno, sabiendo eso, seguimos. Vamos aquí a crear bases de datos. Vamos a elegir el método de creación estándar. Como les decía, estos son todos los motores que soporta el servicio de RDS. En esta ocasión voy a trabajar con MariaDB, que es una versión open source de MySQL. Si nos damos cuenta, aquí nos pregunta la versión del motor. A mí siempre me gusta trabajar con la última versión por el tema de la seguridad y todos los parches que se han aplicado en las últimas versiones. La plantilla, pues voy a trabajar en la capa gratuita. Y ahora viene lo que es la configuración de la base de datos. Entonces aquí podemos definir el nombre de la base de datos. Yo le voy a colocar dbTecnar. El usuario, no les recomiendo que dejen el usuario admin. Siempre coloquen otro nombre de usuario diferente. La administración de las credenciales, tenemos dos opciones.
una que es manejada por otro servicio de Amazon que se llama Secrets Manager, o que simplemente nosotros manejemos la contraseña de acceso. Entonces, para este ejercicio vamos a trabajarlo con la opción Self Manager. Y aquí me pide lo que es la contraseña del usuario administrador. Entonces definimos la contraseña. Y seguimos bajando. Luego me pregunta la configuración de la instancia. Como definimos arriba, que vamos a trabajar con la capa gratuita. En la capa gratuita tenemos lo que son 2 VPC, 1 GB en RAM y 2 GB de consumo hacia la base de datos. Pues para una base de datos pequeña, que no va a tener mucha transacción, esas características están perfectas. Me pregunta también qué tipo de disco duro vamos a usar. Yo recomiendo siempre usar el tipo de disco SSD GP3. Y vamos a trabajar con un tamaño inicial de 20 GB. Pero ustedes pueden definir 200 GB, los GB que ustedes deseen. En esta práctica vamos a definir 20 GB, porque la base de datos nos soporta hasta 6 terabytes. Bien, seguimos bajando. Aquí me pregunta que si la base de datos se va a conectar a un recurso en S2. Esto básicamente es si nosotros tenemos, por ejemplo, el backend desarrollado en Node.js o en Python, y este backend está corriendo en una máquina virtual en Amazon, en una instancia S2, podemos aquí, digamos que seleccionar esa comunicación entre la base de datos y la instancia. Para el ejercicio, pues no tenemos un backend desarrollado y corriendo en una instancia S2, así que por lo tanto no lo vamos a seleccionar. El tipo de red va a ser IP versión 4. Vamos a trabajar con la red por defecto de Amazon. También vamos a trabajar con la subred por defecto de Amazon. Esta opción es muy importante. Me pregunta que si la base de datos va a ser de acceso público. Lo ideal es que no sea de acceso público y que los recursos se comuniquen a la base de datos a nivel local. Pero para este ejercicio lo vamos a hacer público, porque voy a intentar conectarme desde mi computador hacia ese motor de bases de datos. Entonces seleccionamos la opción sí, y luego me dice que debe crear un grupo de seguridad. El grupo de seguridad, como ya lo habíamos visto cuando creamos las instancias, no es más que la forma en cómo especificamos a Amazon el ingreso hacia nuestros recursos. Es decir, la base de datos utiliza el puerto 3306 para MySQL. Entonces nosotros debemos exponer públicamente ese puerto para todos los usuarios si queremos, o para un usuario en específico desde una dirección IP en específica. Entonces eso lo podemos manejar con lo que son los grupos de seguridad. Voy a crear uno nuevo, se va a llamar RDS GS y le pongo teclar para diferenciarlo. La zona de disponibilidad, no tengo preferencia, pero ustedes saben que las zonas de disponibilidad dependen mucho de la zona o la región en la cual estemos trabajando. Para la zona de Virginia tenemos varias zonas de disponibilidades, como lo pueden ver. Entonces, no tengo preferencia con eso, así que no selecciono ninguna. Seguido a esto viene la opción de lo que es el proxy RDS. Esta opción es muy importante cuando nosotros estamos desplegando bases de datos RDS a nivel de producción y queremos que 2 servidores de bases de datos tengan un único endpoint. Entonces es necesario crear un proxy RDS que nos permita tener un solo endpoint que apunte a 2, 3, 4, 5 servidores de bases de datos previamente creados.
Para el ejercicio no vamos a utilizar esta opción, así que la dejamos desactivada y continuamos. Aquí la entidad de certificación, dejamos la entidad de certificación por defecto, eso está bien. Y aquí en los tags, como les dije, es muy importante siempre definir los tags para la fácil identificación de los recursos cuando se generen nuestras facturas. Yo siempre utilizo los tags de nombre, ambiente y el producto al cual está asociado. El producto no es más que, por decirlo de alguna manera, si estamos desarrollando una aplicación para X empresa, saber que esos recursos están asociados al desarrollo de esa empresa. Este es un tema para, digamos que, control de presupuesto y saber de qué manera están realizándose los gastos. Y aquí en la autenticación de la base de datos definimos que va a ser por contraseña y nos dice que los costos estimados mensualmente van a ser de $14. Le decimos que sí, que no hay problema. Y por último le damos en crear bases de datos. Aquí me está haciendo unas recomendaciones. En este caso no quiero crear un clúster, tampoco quiero utilizar un proxy, así que le doy cerrar. Esperamos que la instancia se cree. Si se dan cuenta, se han estado creando. Mientras la base de datos se está creando, voy a pausar el video. Cuando finalice, continuamos. Bien, seguimos. Ya ha terminado de crear la instancia. Si nos podemos dar cuenta, vamos a explicar en detalle qué tipo de información nos da cada tab. En el primer tab tenemos lo que es la conectividad y seguridad. Aquí pues nos genera un endpoint. Con este endpoint con el cual nos vamos a conectar con el software de gestión, sea MySQL Workbench, o sea HeidiSQL, o sea Toad, cualquier software de gestión. En la parte de redes vemos, digamos, que un resumen de en qué zona de disponibilidad desplegó, cuál es la VPC, las subredes asociadas, cómo se llama el grupo de seguridad, si está siendo accedido públicamente, etcétera. Y si te puedes dar cuenta, acá en los recursos de computación, que son los recursos de S2, como nos los pedían el wizard, como no seleccionamos ninguno, pues no tenemos ninguno. A nivel de proxies, no estamos trabajando con proxy RDS, que es la característica propia del servicio, así que tampoco tenemos nada. Y acá tenemos lo que son las reglas de seguridad. Tenemos las reglas de entrada y las reglas de salida. ¿Ok? Bien. En la parte de supervisión tenemos toda la parte de métricas y de performance que tiene nuestra base de datos. Si se dan cuenta, le está cargando toda la parte de métricas. Nos da, digamos, que el uso de la CPU, el uso del disco, las conexiones hacia la base de datos,
cuál es la latencia, cuál es el espacio de almacenamiento libre, cuánta memoria libre tenemos. Aquí vemos, digamos que a grandes rasgos, digamos, toda esa información. El tab de registro y eventos, básicamente los tabs donde nosotros por lo menos creamos la instancia, apagamos la base de datos, si por alguna razón, por algún desbordamiento de memoria, nuestra base de datos se reinició, pues aquí vamos a tener asociado ese evento. Y ya acá lo que tenemos son los logs como tal de la base de datos y en donde los está almacenando. Entonces estos logs nosotros podemos descargarlos y podemos ver en detalle la información de cada uno de ellos. Luego tenemos el tab de configuración, no es más que una información resumida pues, de todo lo que configuramos en el wizard, como es el nombre de la instancia, la versión del motor, el tipo de instancia, cuántos CPUs tiene, cuánto tiene en memoria RAM, si el almacenamiento está siendo cifrado, con qué claves de cifrado está trabajando, qué tipo de almacenamiento es el disco duro, de cuántas gigas es, los IOPS, que son básicamente la escritura en disco que soporta. Y si se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos todo lo que son un resumen básicamente de nuestra instancia de base de datos. Luego tenemos la pestaña que se llama mantenimiento y copias de seguridad. Aquí pues obviamente está habilitado todo lo que es la actualización automática de la versión secundaria. Esto es básicamente si hay una nueva versión, Amazon te va a preguntar si deseas instalar esa nueva versión al motor. Esto no es muy recomendable en ambientes de producción, ya que, por ejemplo, hay aplicaciones que corren en versiones específicas y no todos los motores se pueden estar actualizando al día. Entonces, antes de la actualización, pues previamente se debe consultar con el área de desarrollo si digamos que todos los stop procedures, todas las consultas van a ser compatibles en esa versión del motor. Tenemos también lo que son las copias de seguridad, cada cuánto se hacen, por defecto el bien habilitado se hace cada día. Y tenemos lo que son las instantáneas. Las instantáneas no son más que como si fueran una foto o por decirlo así, si trabajábamos en Windows, un punto de restauración del sistema. Básicamente eso es lo que es una instantánea. Y por último, bueno, tenemos la parte de las etiquetas, que fueron las etiquetas que yo creé previamente en el wizard. Aquí también podemos seguir agregando etiquetas. Y por último tenemos lo que son las recomendaciones. Aquí en las recomendaciones, por ejemplo, Amazon nos hace un análisis de la forma en cómo estamos trabajando, nuestros índices, nuestras consultas. También valida lo que son las actualizaciones del motor de bases de datos y todas esas recomendaciones nos van a salir aquí. Por ejemplo, si tenemos una consulta que está teniendo un mal performance porque no se han creado un índice asociado a esa consulta, entonces él nos va a mostrar eso como una recomendación para aplicar a la base de datos. Bien, después de desplegar la base de datos también podemos modificar las características. Eso lo podemos hacer aquí en el botón de modificar. Y pues podemos cambiar, bueno, la versión del motor no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar el nombre, podemos cambiar la contraseña del usuario administrador, el tipo de instancia, el tipo de almacenamiento, los gigas de almacenamiento, las VPC no se pueden cambiar, el tipo de autenticación, y podemos también cambiar la periodicidad con la cual se hacen las copias de seguridad y cada cuánto queremos retener la copia de seguridad.
Amazon nos permite de 1 a 35 días. Si necesitamos más de ese tiempo, podemos hacer un ticket de soporte a Amazon y solicitar, digamos que más tiempo de retención de copias de seguridad. Eso, pues, para las empresas que están certificadas en ISO 27001 o PCI DSS, pues la norma les exige que los backups tengan una retención de 90 días. Entonces, pues, ese tipo de empresas deben hacer una solicitud a Amazon para extender, digamos, que el tiempo de conservación. También podemos elegir la hora de inicio del backup, la duración que va a tener, y digamos que podemos definir lo que son los registros de auditoría, registros de errores, registros generales, registros de consultas lentas. Todo eso lo podemos obtener en la parte de estadísticas con el servicio de Amazon CloudWatch. Ese servicio lo vamos a ver más adelante, pero digamos que todo este tipo de registros pueden ser almacenados en el servicio de CloudWatch. Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, vamos a seleccionar la base de datos en la pestaña de conectividad y seguridad. Aquí en el punto de enlace vamos a copiar esta URL, la copiamos, nos memorizamos el número del puerto. Para MySQL siempre el puerto es 3306. Nos memorizamos el puerto, nos vamos a un gestor de bases de datos, puede ser MySQL Workbench o puede ser también HeidiSQL. En mi caso voy a utilizar MySQL Workbench y voy a agregar una nueva conexión. Le doy aquí en el botón de más y me va a preguntar el nombre de la conexión. Voy a definir la conexión, se va a llamar Telnet, y aquí en Hostname vamos a pegar la URL que copiamos previamente. El puerto es el 3306 y el usuario es Inarbaez, y le damos Text Connection. Luego que le demos Text Connection, me va a preguntar la contraseña. Defino la contraseña que previamente definimos en la creación de la base de datos. En mi caso, yo la voy a guardar, le voy a dar OK. Él va a hacer el text, me dice que hay una incompatibilidad con las versiones, le digo que sí, que no hay problema, que continúe. Me dice que el text ha sido correctamente, le doy OK y le doy OK. Entonces ya aquí tengo mi conexión hacia la base de datos. Si le doy doble clic, hago la conexión contra el servicio de Amazon RDS. Entonces, si se dan cuenta, aquí en los esquemas, en esta parte de esquemas, cuando ingresen, si utilizan Workbench, van a ver esta parte de administración. Vamos a ir aquí a la parte de esquemas y si se dan cuenta no van a ver nada, ¿cierto? Ninguna base de datos. Entonces, vamos a crear una base de datos con el comando create database y le vamos a llamar Telnet y vamos a ejecutarla. Luego de ejecutado, me dice que se ejecutó correctamente y refresco la página y aquí tenemos la base de datos creada. Entonces aquí yo puedo crear una tabla, puedo crear vistas, procedimientos de almacenado, funciones, todo lo que vieron por allá en bases de datos 1, 2. Así que, bien, básicamente esto era la clase del día de hoy. Pues cómo utilizamos el servicio de Amazon RDS, cómo nos conectamos a una instancia de RDS y por último, pues vamos a hacer la eliminación de la instancia. Entonces, para la eliminación de la instancia, básicamente nos vamos aquí a acciones, seleccionamos la opción eliminar y él nos va a preguntar si queremos crear una instantánea. Una instantánea es como un backup, pero
digamos que en términos generales, como una imagen como tal. Entonces, no quiero crear instantáneas, tampoco quiero crear copias de seguridad. Sí, acepto que no voy a tener backend ni nada. Y me pide que escriba la palabra eliminarme. Y le voy a eliminar. Con esto la base de datos queda en un estado eliminando. Y eso está bien. Con eso pues obviamente va a eliminar la base de datos y ustedes no me van a generar un sobrecosto en la cuenta de Amazon que tenemos de prueba. Listo chicos, espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.